va a contarnos un poco sobre movilidad social en Colombia y cómo la filantropía puede aportar a este tema. Tuvimos un inconveniente con el formato de seminario, entonces vamos a usarlo en formato de llamada y por eso es que a todos les pedimos que constantemente, por favor, revisen que estén con sus micrófonos apagados. Nosotros en teoría podemos manejar que estén apagados, pero a veces si se abren, por favor, sean muy conscientes para no interrumpir la conversación. Entonces, pues demos como unos 5 minutos que está entrando todo el mundo y comenzamos. Bueno, yo creo que vamos a comenzar. De todas maneras, vamos a grabar esta conversación. Para los que de pronto lleguen tarde o los que por algún motivo no hayan podido participar, la puedan volver a oír. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Carolina Gómez, soy la directora de Filantropía Transformadora. Y para los que no nos conozcan, Filantropía Transformadora es una comunidad de filántropos estratégicos. Nosotros asesoramos a individuos y familias para que logren un mayor impacto con sus inversiones sociales y ambientales.
ya sean inversiones sociales con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Trabajamos con estas personas y familias en sus caminos de generosidad, de altruismo, de responsabilidad individual, y hemos ido creando una comunidad de filántropos colombianos que quieren ser mucho más estratégicos, mucho más técnicos, mucho más rigurosos en sus maneras de hacer filantropía. Creemos profundamente que en la medida que las familias más privilegiadas de nuestro país desarrollen unas estrategias de filantropía rigurosamente, pensándolas a largo plazo, con mucho más conocimiento, digamos, de las necesidades, oportunidades y bondades que tenemos en este país, vamos a alejarnos de una cultura de caridad y lograr inversiones sociales mucho más exitosas, y que todo esto contribuya a transformar realmente la sociedad en la que vivimos y contribuya a una sociedad mucho más equitativa, con bienestar y pacífica. Brevemente quiero contarles un poco cómo trabajamos. Pues trabajamos motivando a estas personas y familias, de pronto algunas que apenas están comenzando su camino en la filantropía estratégica. Entonces motivamos y los asesoramos para que comiencen sus procesos. Acompañamos a familias que estén de pronto mucho más establecidas, trabajamos con familias que tienen estrategias filantrópicas hace 50 años o más, pero quieren estar constantemente reinventándose, preguntándose cómo pueden hacerlo mejor. De pronto llegan unas nuevas generaciones que quieren hacer las cosas diferente. Entonces trabajamos también con ese grupo de familias. Y en general también ayudamos a consolidar todo el ecosistema de la filantropía estratégica en Colombia, uniendo experiencias, conectando personas, conectando familias que de pronto que pueden lograr cosas juntos, que pueden apalancar recursos, que pueden compartir conocimiento, lecciones aprendidas. En general, nuestro trabajo lo hacemos a través, pues, de asesorías uno a uno con estas familias. Tenemos también unos programas educativos, organizamos foros y talleres y ahora cafés virtuales como estos. Y tenemos un gran proyecto de crear el primer centro para el estudio de la filantropía en Colombia. Nos hemos dado cuenta que pues, todas las grandes universidades en Estados Unidos, en Europa, algunas en Sudamérica, ya tienen un centro para el estudio de la filantropía, ya se dieron cuenta como institución y como países que la filantropía es un recurso muy poderoso y hay que entenderlo de manera técnica, hay que entender a dónde se van esos recursos privados y qué mejores impactos pueden lograr. Y nos parece importante darles una mini explicación de nuestra concepción de la filantropía. Digamos que pueden haber muchas otras, pero la filantropía viene de la palabra filos y antropos, que significa amor, amigo de la humanidad. Y la filantropía es, al fin y al cabo, son recursos privados para el bien común, ¿sí? Es la fuente de capital más flexible que existe para beneficio de la sociedad. Los recursos públicos o los recursos de una empresa privada tienen muchas limitaciones por el ethos en sí mismo, y ninguna otra fuente de capital como es la filantropía está, digamos, dispuesta para tomar riesgos y tratar nuevos esquemas que puedan resultar en cambios transformativos para nuestra sociedad. Entonces los invitamos a que tengan eso súper presente, y es que la filantropía puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Puede ensayar, puede pilotear, puede hacer lo que quiera. Y con eso viene gran responsabilidad para hacerlo de una manera rigurosa y que tenga un impacto impresionante. Así que bueno, aquí les dejamos nuestros contactos para los que no nos conozcan. Carolina soy yo, y Mariana, que está detrás de cámaras organizando todo esto del Zoom. Y le doy la bienvenida a Daniel Uribe. Como les comentaba, él es el director de la Fundación Corona.
y la Fundación Corona viene trabajando hace mucho tiempo en este tema de la movilidad social, que es indispensable para el crecimiento, digamos, correcto de un país. Así que bienvenido, Dani. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Carolina, muchas gracias a ti y a Mariana por la invitación. Siempre es un gusto acompañarlos en estos talleres de filantropía transformadora y poder compartir experiencias. Espero que esto sea una conversación con ustedes más que una presentación, abrirlo y compartirles algunos temas. Un minutico voy a compartir una pantalla para presentarles. ¿Me confirman si la están viendo? Perfecto, súper. Entonces, me gustaría, como me propuso Carolina, hacerles una pequeña presentación inicial y luego abrir a más las preguntas de ustedes, donde quisiera trabajar estos 4 puntos. ¿Qué es la movilidad social o cómo entendemos movilidad social desde diferentes frentes? ¿Cuál es la perspectiva, digamos, que se tiene y la evolución que se ha tenido en Colombia en los últimos años, 20 años? Una mirada internacional, que creo que es un tema cada vez más relevante, no solo en Colombia, sino a nivel global, por todos los cambios sociodemográficos que se están teniendo en la sociedad, y cerrar compartiéndoles la estrategia de la Fundación Corona más sobre nosotros, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y cómo creemos que la movilidad social es un eje fundamental para la equidad y el desarrollo del país. Entonces, digamos, para iniciar, pues, ¿qué es la movilidad social? O sea, en términos prácticos, la movilidad social es la capacidad de subir o bajar la escala de un bienestar socioeconómico. Acá ya, aunque vamos a ver mediciones de pobreza, pero lo estamos midiendo en otros tipos de activos, generación de ingresos, educación, justicia social. O sea, hay que verlo mucho más desde una mirada integral y que permita entender cuáles son las condiciones que permiten el progreso, cuáles son los habilitantes que dan el desarrollo para que haya esta movilidad hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si se tienen estas capacidades. Y existen 2 tipos de movilidades que se han trabajado históricamente desde el punto de vista académico. Uno es la movilidad intergeneracional, y es decir, cómo estoy yo versus la generación de mis padres, y vemos cómo hay entre cruces generacionales mejorando el bienestar socioeconómico. Digamos, esto se ha hablado mucho en Estados Unidos, donde esta generación actual considera que está en menores condiciones que estuvieron sus padres, y eso está generando un debate bien interesante de cómo se debe trabajar esto. ¿Y cuál es la movilidad intrageneracional? Y es yo, como persona, a lo largo de mi vida, cuál es mi probabilidad para mejorar en este bienestar, para crecer, para tener unas mejores de condiciones, digamos, que permitan, digamos, desarrollo. Entonces, son las dos, digamos, miradas que se tienen desde el punto de vista teórico de movilidad, pero lo más importante acá que les quiero transmitir es entender cómo son estas capacidades de movernos en las clases por lo económico y por lo no económico, digamos, del desarrollo. ¿Cuál es la perspectiva en Colombia? Digamos, ¿cómo lo vemos? Un estudio que hizo la OCDE en el 2018 decía que en Colombia se pueden necesitar hasta 11 generaciones para que una persona salga de la pobreza. Esto en años, lo que decía el estudio es que puede durar más de 300 años para que esa familia o para que ese tipo de generación salga de la pobreza, digamos, de acuerdo a las condiciones en las barreras que se tienen. Si nos comparamos con países en Latinoamérica como Brasil y Argentina, que tienen 9 a 6 generaciones, o Chile, que también ha avanzado más, pues todavía hay una brecha muy grande en las condiciones de desigualdad de Colombia. Estados Unidos, que uno diría, no, está muy bien, igual estas 5 generaciones, versus un país nórdicos como Finlandia y Dinamarca están entre 2 a 3 generaciones para salir de pobreza por las condiciones que el sistema ofrece o les puede entregar. Un segundo tema que creo que es muy importante cuando lo vemos es desde clases sociales. ¿Cuál fue la realidad histórica en los últimos 20 años? Y yo me voy hasta los últimos 20 años, estas son cifras del DANE. La pobreza en Colombia en el 2002 era 50%. La clase media era el 16%. En los últimos 50 años, desde el 2000 hasta el 2019, realmente la pobreza bajó hasta el 27, 28 y estuvo entre los últimos 3 años, subió un poco de nuevo la pobreza y la clase media estuvo cercana al 30%.
y vimos cómo se iba trabajando esto, cómo estábamos consolidándonos como un país ya de renta media, un país donde la clase media estaba superando a la clase pobre, y esto en gran parte fueron políticas de gobierno, temas de subsidios, proyectos, digamos, muy acompañados, trabajo contra la informalidad, que igual sigue siendo bastante grande, y el desarrollo económico, digamos, de esta clase media, pues genera un loop positivo. Pero estamos en un momento de crisis, entonces yo creo que hablar de movilidad social en este momento es fundamental. Porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, y acá pues menciono un tema, pero se puede prever que esta pobreza que estaba cerca del 28 al 30%, dependiendo del tema de medición, si es persona o es hogar, pueda subir hasta casi un 48, 49%, o sea, por la situación de la pandemia. Entonces vamos a vivir una transformación de nuevo de esta movilidad que el país había logrado construir en términos muy rápidos, y que tenemos que ver qué acciones tenemos que tomar desde las fundaciones, desde la filantropía, desde el sector empresarial y desde el sector público para poder generar el menor impacto de retrocedernos 20 años a donde estábamos en los niveles de pobreza hace 20 años y entender qué otros impactos hay. Para todos, digamos, quienes han visto, perdón, me vuelvo en este. ¿Cómo se mide la pobreza? Esta pobreza es una pobreza monetaria en el cual una persona pobre por debajo de $4 diarios, una persona vulnerable es entre 4 y 10 dólares, una persona de clase media es entre 10 y 50 dólares, y eso obviamente se va modificando de acuerdo a tasas de cambio y manejo, pero para que entiendan, digamos, de dónde vienen estas cifras como parte de la base. Igual yo les comparto la presentación si es de su interés. Estas son noticias de esta semana. Este portafolio fue el martes. O sea, se está evaluando desde DNP, desde FEDesarrollo, desde diferentes actores, que la clase media, que acabamos de ver que había llegado a cerca del 30% en el país, luego que se había duplicado, puede bajar entre un 2 y un 4%. O sea, el impacto ahí en esta clase media, que es lo que genera la sostenibilidad hacia el desarrollo y hacia la equidad sostenible por contribución hacia el Estado, por consumo, por muchas razones, se está viendo ahorita claramente afectada por impactos de la pandemia, y esto va a hacer un mayor impacto en la recuperación económica. Si uno ve el impacto en pobreza, como lo acabo de decir previamente, decir que puede llegar a subir hasta un 47, 49%, es entender cómo estamos viviendo como sociedad. Y Colombia se está viendo claramente afectada por la pandemia. ¿Dónde hay unos impactos muy importantes? Ahorita lo estábamos hablando con Luisa antes de iniciar la reunión. O sea, ¿qué pasa con toda la población que está dejando de estudiar? Tenemos que entender no solamente los cambios por los ingresos, sino por toda la cadena de los activos que deben tener las personas. Todo el sistema educativo es el sistema que más se ha visto afectado dentro de aportes al PIB en este momento de la crisis. No ha iniciado, y ahí tenemos que promover desde el sector social que inicie la activación, que se siga apoyando, que los jóvenes no salgan de las trayectorias educativas, porque el impacto en su proyecto de vida, en sus competencias que se están construyendo y en el futuro ingreso que van a generar, están totalmente correlacionados. Entonces, cuando vemos que el 77% de la población más pobre va a dejar los estudios, pues claramente es un llamado directamente para este grupo, es un llamado de cómo podemos actuar, cómo podemos trabajar para que la gente siga estudiando, porque sabemos que la educación es uno de los principales activos para la movilidad social. Entonces, estamos viendo noticias que nosotros, digamos, perdón, veíamos la movilidad social se trabaja y se construye y toma tiempo. Y estamos en un momento de crisis donde la conversación debe estar muy enfocada en cómo centrar, colaborar y aunar esfuerzos para poder trabajar esto, para que el impacto de recuperación no sea tan largo como igual se va a dar, y que todos podamos jugar un rol colaborativo para el momento actual del país. ¿Y qué es más importante? Que cuando uno lo ve como país, pues son unas cifras muy grandes, unas cifras muy impactantes, pero cuando uno lo ve por regiones son más impactantes, cuando uno lo ve por poblaciones son más impactantes. Este cuadro de la izquierda es el último estudio que se lanzó este año de pobreza multidimensional del país. Y acá ustedes pueden ver, pues claramente la realidad que tenemos varias Colombias, tenemos mucha inequidad, digamos, de cómo están los territorios en cada una de las dimensiones de multidimensionalidad que más adelante les voy a decir, que es muy importante. El país es un país muy rico en data. Colombia tiene uno de los beneficios, es que Colombia versus muchos países tenemos mucha información.
Hoy en día uno puede entrar al DANE y meterse a un mapa interactivo y ver barrio por barrio cómo está la pobreza multidimensional del país. Y esto nos va a permitir a todos nosotros dentro de la filantropía y dentro del sector social, público y hasta privado, tomar acciones mucho más dirigidas, eficientes y eficaces para poder actuar atendiendo dónde están las principales barreras. Entonces, digamos, hablábamos recientemente en términos de en Medellín hay un alto impacto en mujeres, jóvenes, por todo el tema de desempleo. Si se quiere crear oportunidades de empleo, ¿dónde se deben generar para nivelar la movilidad social? En servicios domésticos. Servicio doméstico es el sector más impactado en este momento en Antioquia, que si se trabaja a subsidiar, a ver apoyos, probablemente el impacto de nivelación de todo lo que se está impactando por la pandemia se va a nivelar a que si lo hacemos en construcción, que ya el mercado lo está construyendo. Y el mercado de construcción es 95% hombres, 5% mujeres. Ahí también se pueden hacer acciones. Por lo que quiero decir con esto hay muchos datos. Por otra parte, pues adicional al índice de pobreza multidimensional, en la fundación venimos trabajando ya desde hace varios años con un índice de progreso social. La última medición fue en el 2017, pero la vamos a volver a hacer el próximo año. Y es muy importante entender el progreso no solamente desde el desarrollo económico, sino desde otros factores, necesidades básicas como educación, capacidad de participar de forma activa ciudadana, acceso a educación terciaria, universitaria. Y entonces, quiero comentarles un mensaje que tenemos la información para tomar acciones. Y eso es una gran ventaja. O sea, Colombia tiene la capacidad de usar esta información para unar esfuerzos de forma colectiva y disminuir el impacto que estamos viviendo por la pandemia. Un último punto que quiero darles del contexto colombiano, que me parece que es muy importante, es cómo estamos sociodemográficamente a nivel de edad. O sea, ¿qué ha pasado? En los últimos 20 años, un poco más, la estructura demográfica del país cambió. Hemos pasado lo que se llama a nivel internacional un bono demográfico. Un bono demográfico es cuando la población económicamente activa entre 18 y 55 años es mayor a la otra población. Pero de igual forma, en estos últimos 20 años, la cantidad de población que dejó de nacer y la cantidad de población que está pues envejeciendo, o sea, la tasa de natalidad bajo la tasa de mortalidad, digamos, ha aumentado, digamos, estamos cambiando nuestra estructura. Todavía tenemos una buena base, tenemos una oportunidad, pero está cambiando. Colombia está envejeciendo. Colombia tiene que entender qué va a pasar hacia el futuro con la población mayor. Vamos a tener menos jóvenes. Hoy en día es el 23%, hace 10 años hablábamos del 30%. Pero entonces, la movilidad social tenemos que entender en la oportunidad que tenemos ahora, con el bono demográfico que tenemos ahora. Entonces es un momento de actuar, es un momento de realmente poder tomar acciones, poder tomar inversiones y poder entender, porque si no el impacto económico y social va a ser mucho mayor. Y como ustedes han visto, la población joven es la más afectada en este momento por crisis de la pandemia. Entonces, digamos, este es un primer barrido de cómo estamos viendo la movilidad social a nivel de Colombia, donde tenemos un llamado de atención, un llamado que nos hace la situación que estás viviendo por la pandemia y construir sobre lo que se había avanzado en términos de movilidad. Me gustaría compartirles una mirada internacional que también complementa algo de lo que les he dicho. Desde este año, al inicio del 2000, el Foro Económico Mundial lanzó el Índice de Movilidad Social. Este índice de movilidad social lo primero que dice es, miremos qué se debe medir en los países para que se pueda tener las condiciones de movilidad social. Primer diagnóstico, la gran mayoría de los países están mal, o sea, son pocos los países que están bien y la gran mayoría son países europeos, nórdicos, ahí ustedes pueden ver, aunque estamos un poco pequeños, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, Holanda, primeros, pero claramente, eso es una escala de 0 a 100, Colombia está en el punto 68,50. De los 82 países está en el lugar 65 y está con 50 puntos. Ya les voy a mostrar un poco más de detalle. O sea, hay un reto muy, muy grande y esta es una conversación que se está teniendo a nivel global. Y los principales temas a nivel global que surgen como puntos de conversación es toda la parte de salarios justos, protección social, las condiciones laborales y todo el tema de aprendizaje a lo largo de la vida o aprendizaje permanente, que hoy en día, pues todos ustedes que son empresarios y que conocen también de lo que está pasando, es más y más relevante contar con las competencias para todas las transformaciones que estamos teniendo como sociedad. Cuando uno ya ve Colombia,
pues a mí me llama mucho la atención, perdón, con esto que veo, al ver la cámara no veo, los puntos principales que se quieren trabajar para la movilidad social son los siguientes. Salud. En salud, donde estamos en un puntaje 67, es de donde estamos mejor, pero donde estamos mal en salud es en embarazo adolescente. Es la temática que peor nos va como país. Siguiente componente muy importante para la movilidad social es la educación. En la educación hay tres componentes: acceso a la educación, calidad y equidad en la educación y aprendizaje a lo largo de la vida. Acá realmente donde estamos peores en la calidad de la equidad en la educación, y tenemos una muy mala calidad en la educación técnica vocacional, de acuerdo a estos diagnósticos que nos califican, y también un tema de educación rural, digamos, con unas grandes brechas, digamos, de inequidad, de acuerdo a lo largo que se presenta. En acceso a educación hay un reto en primera infancia, y es que acá se dice que la cantidad de cobertura no es suficiente y la cantidad de docentes por estudiantes no da. Tecnología, pues Colombia, pues ustedes conocen, se ha comentado, Colombia tiene una buena cobertura, se ha ampliado, pero realmente el acceso a herramientas tecnológicas no es tan grande como se considera. El acceso, y lo hemos vivido en este momento de crisis donde, aunque se tenían contenidos, muchas capacidad de despliegue para atender necesidades dentro de lo social ha sido complejo. Entonces ahí hay un reto importante. En empleo, que es el segundo más importante para la movilidad social luego de educación, hay tres temas: oportunidades laborales, salarios justos y condiciones laborales. Ahí el principal tema de Colombia, dice, es los salarios no son lo suficientes, digamos, nuestra tasa de salario mínimo, los pagos que se están haciendo realmente van a seguir aumentando la inequidad y no van a permitir una movilidad social en el país. La diferencia entre el salario del último 40% del país versus el top 10 es tan grande que eso no va a permitir que haya unas movilidades y que esa movilidad se vuelve también un consumo del desarrollo económico. Entonces hay unos retos muy importantes. Y los últimos dos, que es de resiliencia de instituciones, hay un componente de protección social e instituciones inclusivas. Acá en instituciones inclusivas hay dos grandes retos. Uno principal es la capacidad y la eficiencia de las instituciones públicas. Acá hay un reto, uno, en corrupción, que es uno de los temas que se dictaminan dentro de las necesidades principales del país, y dos, la eficiencia. ¿Cómo nosotros como sector social podemos acompañar a fortalecer la eficiencia de las instituciones públicas? Yo creo que es un llamado muy importante que también nos hace este diagnóstico como se está presentando. Creo que esta es una conversación que no estamos teniendo solos. Es una conversación que como filantropía se viene promoviendo, divulgando desde diferentes actores, tanto cooperantes como filántropos. Uno que viene apoyando esto hace un tiempo es el Bill y Melinda Gates Foundation. De hecho, crearon hace unos años, en el 2016, y por 2-3 años crearon un instituto para unir a los principales investigadores para trabajar la movilidad social de Estados Unidos. Hicieron varias investigaciones y vieron varios temas. El Aspen Institute ha trabajado mucho en términos de movilidad social, entendiendo cómo trabajar todo el tema de agency, de la población, de oportunidades de jóvenes, en temas, digamos, que también trabajamos con nosotros. La Fundación Bodnar trabaja también desde términos de ciudades, actores como la OCDE, Banco Mundial. O sea, es una temática estudiada, es una temática analizada y que se promueve desde cooperantes bilaterales y filántropos, digamos, a nivel global, como movilidad social sola, genérica, y hay varios marcos que con gusto pues luego podemos compartir, pero también en las temáticas que les acabo de decir que son las problemáticas. Se está hablando mucho de innovación pública. En este momento hay una agenda en Colombia y a nivel internacional de cómo mejorar la eficiencia de las entidades públicas y cuál es el rol de las fundaciones, cuál es el rol de la filantropía para participar en la innovación pública, cuál es el rol del futuro del empleo. Vimos que tecnología y la cuarta revolución industrial puede ser un habilitante o no para la movilidad social. ¿Por qué? Porque tienen salarios bien pagos, porque tienen buenas condiciones de educación, por diferentes temáticas, y es una temática que McKinsey lo viene promoviendo con un programa que se llama Generation, la Fundación Ford también lo viene haciendo y varios actores. Entonces, hay una conversación a nivel global frente a estas temáticas y además de tener esta conversación hay una disposición de colaboración. Yo algo que he visto, digamos, en este año y que me alegra mucho, y he tenido conversaciones con la Fundación Ford, con Bodnar, con la OCDE, con el BID, con diferentes a nivel global, es
estos actores globales quieren ver cómo en este momento la filantropía se transforma para promover movilidad social. Cómo se comparten aprendizajes y cómo se hacen mejores esquemas en un momento como este. Entonces yo creo que estamos en un reto por la situación que les presenté del país, pero en una oportunidad para actuar más, para motivarnos y para generar, digamos, un cambio pues, que sea significativo para el reto que estamos presentando como sociedad en Colombia a nivel global. Este es un modelo, se los quiero compartir, de una fundación que es de Chandler Foundation. Es una fundación que impacta principalmente a África y a Asia, pero algo tiene en Latinoamérica. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero tiene como un modelo de prosperidad que tiene como tres grandes componentes y dos miradas. Una mirada bottom-up, de movilidad social de la población, y una mirada top-down, de qué debería hacerse también desde las entidades públicas y diferentes actores. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes que ellos plantean acá para promover realmente prosperidad y movilidad social? Primero, tener como unos fundamentos de comunidad que van muy cercanos a las bases que se requieren para la movilidad social. Seguridad social, salud, educación, todo el tema de vivienda y familia, las competencias y las oportunidades económicas. Muy en línea lo que dice el índice de movilidad social del Foro Económico Mundial. Pero tiene dos complementos que creo que son fundamentales. Para que esta base se mueva dentro de la movilidad social, tenemos que ya entender cuáles son los activos que se requieren para fortalecer esta clase media que teníamos. El primero es tener ciudades sostenibles. O sea, la gran mayoría del desarrollo económico y de clase social se ha dado en las ciudades. Colombia tiene una gran diferencia entre lo que es la clase pobre o media en lo rural, que es menos del 8% al 30% que tenían las ciudades, que puede ser hasta un 35 o 40% dependiendo del tipo de ciudad. Hemos evolucionado por las ciudades. Entonces, tener modelos de ciudades sostenibles, de ciudades que sean habitables, que sean regenerativas, es fundamental. Lo segundo es toda la parte de promover negocios desde la mirada que haya negocios, cultura y clima, un ambiente donde el mercado privado se pueda dar. El mercado privado, y ustedes son los principales representantes del mercado privado como grandes empresarios y filántropos, son quienes habilitan a través de sus empresas, de sus empleos, de su desarrollo económico, es el fundamento principal para seguir creciendo esta clase media. Lo tercero es tener una infraestructura de marketplace, de oferta-demanda, de servicios que se puedan ofrecer desde las instituciones públicas, pero también desde una oferta privada, de servicios que tengan tener suficiente información para que toda la ciudadanía pueda acceder, conocer qué oferta hay, porque muchas veces lo que vemos es que la población de abajo no puede acceder porque no tiene la información, no tiene el conocimiento que hay, no tiene el conocimiento de las herramientas. Y por último, el acceso a capital. Creo que el acceso a capital siempre va a ser un enabler de clase media, bien sea desde emprendimiento, bien sea desde filantropía, bien sea obviamente desde recursos, digamos, públicos, de acuerdo, digamos, a todo el manejo tributario que se pueda tener en los territorios, son fundamentales. Y ahí es donde también hay que entender la relación del sector privado con la movilidad social. Y el último es tener una nación o territorios fuertes. Acá tiene que haber un liderazgo colectivo desde lo público y lo privado. Es fundamental para que se pueda tener esta estructura, digamos, hacia arriba dentro de la movilidad social. Se tiene que tener justicia. Justicia es uno de los principales retos que se tienen en el país. Se tiene que tener unas políticas de regulación claras y sobre todo servicios e instituciones fuertes, servicios de instituciones públicas. Entonces, digamos, acá entra lo público a cumplir su rol que se tiene que fortalecer para la movilidad social. Es una mirada integral entre la población, entre la sociedad, entre el sector privado y lo público. Y me gusta mucho compartirles este modelo porque es un modelo que tiene esa doble mirada. Si no desarrollamos los diferentes componentes, va a ser muy difícil que se desarrolle un bottom-up de nuestra sociedad, digamos, creándole oportunidades, no solo a nosotros a través de nuestros programas, sino a través del sistema, viéndolo con una mirada holística y sistémica, pero también desde los gobiernos y desde los empresarios entenderlo desde el top-down para que sea un efecto cíclico y que realmente pueda generar una movilidad social efectiva. Entonces, digamos, este es un ejemplo, como este hay varios, quise compartirles este porque me gusta el esquema gráfico, creo que se puede presentar de forma fácil, pero hay varios documentos, digamos, interesantes de modelos que están promoviendo desde la filantropía para trabajar la movilidad social.
Y me gustaría pasar ya a la parte de qué hace la Fundación Corona, cómo trabajamos y cómo promovemos la movilidad social, pues para compartir, para tener la apertura, para que haya las preguntas y pues seguir trabajando en conjunto con ustedes hacia esta temática. Pues la Fundación Corona, me imagino grandes de ustedes saben y conocen, es una fundación familiar. Llevamos más de casi 60 años, estamos en 58, trabajando por la movilidad, por la equidad y por el desarrollo social, como un legado de la familia Chavarría. Y nuestro fin es que la movilidad social sea la sombrilla para reducir esta inequidad. Soñamos que en el país la situación donde uno nace no determina el futuro. La condición sociodemográfica como uno nace no determina el futuro. Que cambiemos la mirada desde las oportunidades. Que pongamos a entender cómo la educación es la principal herramienta para la movilidad social. Y esto lo hacemos a través de dos grandes líneas que veníamos trabajando de esto desde el 2013, donde reformamos la estrategia de la Fundación Corona y que veíamos que la movilidad social iba a ser parte de la tendencia al futuro. Y decíamos, nosotros tenemos que trabajar en dos grandes líneas. La educación orientada al empleo, donde los ciudadanos tengan acceso a educación de calidad, a empleos formales dignos, con buenos ingresos. Lo hacemos con empleo inclusivo hacia la población más vulnerable y una educación pertinente. Y de igual forma una ciudadanía involucrada, una ciudadanía participativa, que pueda compartir sus necesidades, sus intereses, pero con gobiernos que también tengan la apertura. Y para esto también hemos trabajado tres grandes temáticas. Todo el tema de liderazgo colectivo, liderazgo social, gobierno abierto, y gobierno abierto es cómo el gobierno trabaja en innovación pública, en transparencia, en efectividad e incidencia, y es cómo la ciudadanía trabaja con esto. Y creemos que esta es la ecuación para una buena o fortalecer la movilidad social. Obviamente hay temas que pueden complementar, ustedes vean ahora, salud, tecnología y otros, pero creemos, digamos, que con estos son dos aspectos muy importantes que debemos trabajar para promover la movilidad social dentro del país. ¿Y cómo lo hemos venido haciendo? Solos no lo vamos a lograr. Los retos que tiene el país, como lo hemos visto, son enormes. Entonces, para poder trabajar de una forma más como fundación de segundo piso que somos, hemos trabajado con un enfoque sistémico, un enfoque de construcción de modelos, un enfoque de construcción de herramientas. Tenemos un modelo para involucramiento ciudadano que se llama Participa Más. Este modelo busca que haya un involucramiento efectivo entre ciudadanía, gobierno y ciudadanía. Lo estamos piloteando en Buenaventura, con la Fundación Carvajal y con otros aliados, y estamos generando unos aprendizajes muy importantes de trabajar desde los territorios, con la población, para poder trabajar mucho más el involucramiento ciudadano, también involucrando al sector privado. Y tenemos un segundo modelo, que es el modelo de empleo inclusivo, en el cual hemos visto cuáles son las barreras para que la población vulnerable pueda acceder a un empleo, principalmente es habilidades duras, desde matemáticas hasta saber hacer un trabajo, habilidades blandas, que es todo el tema socioemocional, que es muy importante, hoy día habilidades como trabajo en equipo, autogestión, es lo que más se está demandando. Todo el tema de orientación a los jóvenes, acompañar las rutas de los jóvenes, es lo que la trayectoria hace más importante, porque que los jóvenes sigan trayectorias educativas debe ser una finalidad hacia la movilidad social. Y por último, gestión empresarial, y es cómo las empresas se abren a la inclusión, se abren a la movilidad social, cambian sus procesos de selección porque siguen contratando por perfil, quiero esta persona de los Andes y no, quiero la mejor persona en desarrollo de software, tal, porque puede que en la competencia la tengan más personas que no cumplen el perfil, y ahí estamos cerrando la posibilidad de movilidad social. Y lo hacemos desde la educación, luego la educación básica del colegio, luego la educación técnica universitaria y cursos cortos, intermediación en empleo, con estas miradas. ¿Cómo trabajamos como segundo piso? Y esto es un aprendizaje que les quiero compartir, porque querer hacer movilidad social en la demanda que es tan grande de los retos del país, no lo podríamos hacer si no lo creamos en alianzas y con terceros. Entonces, nosotros como segundo piso tenemos tres grandes formas de trabajar en nuestros dos modelos. Uno, creamos diagnósticos y contexto. Entonces, levantamos los datos, levantamos información. Ayudamos a que otros no tengan que preguntarse en qué y cómo puedo invertir, sino les creamos ya habilitantes. Segundo, hacemos mediciones y monitoreos. ¿Qué está funcionando? No, yo tengo un programa de apoyo a jóvenes. ¿Cómo lo está midiendo? ¿Le está midiendo esto?
nos enfocamos en fortalecer quienes ya lo están trabajando. No quiero que hagan nuestro proyecto, sino que tengan herramientas de medición, evaluación e información de los territorios para priorizar sus acciones. Un segundo componente es desarrollar estos componentes que les decía y gestión de conocimiento. Como Fundación de Segundo Piso somos entre un think tank, un grant giver y un laboratorio de innovación y desarrollamos herramientas. Entonces desarrollamos una metodología que de hecho Carolina nos ayudó a crear en su momento cuando estaba en la fundación, de orientar a jóvenes, de cómo orientamos a los jóvenes dentro de los colegios, cómo los jóvenes pueden entender que deben entender sus conocimientos, pero la oferta educativa y el mundo laboral para tomar decisiones. Hemos creado unos mecanismos de innovación financiera como pago por resultados para que el gobierno sea más eficiente, que vemos que es un tema muy importante, pero para que también podamos hacer alianzas público-privadas. Hemos creado plataformas que ya les voy a compartir más adelante, y entonces creamos esto para volverlo un bien público, para que más actores lo puedan utilizar y puedan realmente generar una escala en el impacto, porque solo no vamos a mover la aguja en la movilidad social que se quiere. Y el tercero es con implementaciones, pero desde el segundo piso, no una implementación de vamos a acompañar a la población, sino vamos a trabajar con el ecosistema. Esto lo hacemos con incidencia en política pública, trabajamos con los ministerios, trabajamos con las alcaldías, trabajamos con diferentes actores, trabajamos con proyectos y iniciativas. Entonces, nuestro rol en unas alianzas es acompañar a fortalecerlas. No, obviamente aprender, nos vamos a equivocar y vamos a aprender equivocándonos, pero seguimos cualificando qué funciona y qué no funciona y conectando actores. Creemos que un tema muy importante para la movilidad social en este momento es trabajar una plataforma mucho más colaborativa, de impacto colectivo y de territorios. Que eso nos lleva a cuáles son estos drivers en los cuales trabajamos para lograr esta movilidad social. Trabajamos 4 drivers: impacto colectivo, diseño desde el territorio y los usuarios, innovación financiera y análisis de datos. Les voy a dar 2 ejemplos de cada uno rápidamente como para que vean en qué estamos y que se puedan sumar. En impacto colectivo trabajamos estos 2 modelos, el modelo de empleo inclusivo y el modelo Participa Más, que son modelos que estamos probando en Buenaventura, en Jumbo, en Bogotá, en Urabá, próximamente en Barranquilla y en diferentes territorios. Trabajamos desde los territorios y con los usuarios. Acá hemos tenido unos aprendizajes muy importantes. Un actor clave, digamos, en Activa Buenaventura es el líder, que es la Fundación Carvajal, y que sé que Manuel José nos acompaña acá. El rol de Carvajal ha sido fundamental porque conoce el territorio, conoce quiénes son los actores, conoce cuáles son los retos, y este programa de Activa Buenaventura, que busca involucramiento ciudadano, ha hecho herramientas de escucha activa. Se creó una plataforma que se llama Marea y otra que ahorita les digo el nombre, de laborativo, y es cómo se crean nuevas plataformas para escuchar a la ciudadanía, para entender qué quiere la gente, cómo los territorios se ven transformar. No puede ser desde Bogotá, tiene que ser desde los territorios y tiene que ser escuchando sus necesidades y viendo los acuerdos que se pueden construir. Algo similar estamos haciendo acá en Bogotá con esta otra iniciativa que se llama Global Opportunity Youth Network, que es una red global que trabajamos con Aspen para promover empleo juvenil. Y el empleo juvenil, muchos conocen que se hablan de los ninis, que ni trabajan ni estudian. Y acá nuestra meta es cambiemos el nombre. Ya no queremos hablar de ninis. En Bogotá, de los 2 millones de jóvenes, hay casi 400,000 ninis y 400,000 jóvenes o 500,000 jóvenes en empleo informal. Queremos llamarlos jóvenes con potencial y escuchar ellos cómo participan en la conversación para promover oportunidades para la movilidad social a los jóvenes en un territorio como Bogotá, y son alianzas colaborativas, pero con los territorios y desde los usuarios. En otro caso de innovación financiera, creemos que es algo muy importante, es cómo logramos para la movilidad social atraer más recursos privados. Y privados no digo solo desde filantropía, sino desde el rol del privado siendo privado. Entonces acá vemos que han pasado acciones importantes. En Colombia, no sé si ustedes ya lo saben, pero se creó lo que se llama el National Advisory Board de Inversión de Impacto. Esto es parte de una red global que creó Sir Ronald Cohen, de cómo los países pueden promover la inversión de impacto y cómo va a cambiar la visión que el private equity, venture capital y muchos otros van a tener cada vez que medir más el impacto que están generando, el impacto en la población, el impacto ambiental, y no desde un ESG, sino desde una mirada mucho más integral. Y en Colombia, desde el año pasado, en noviembre, en Argentina se lanzó el NAP,
Y hoy en día, ya este año vamos a empezar, pues nosotros hacemos parte de este esfuerzo, pero junto con muchos otros actores, a promover la inversión de impacto en el país. Y eso va a promover que entren nuevos recursos, a promover emprendimientos y proyectos que tengan un mayor impacto social y que van a ser fundamentales para la movilidad. Luego, se creó el año pasado una red de Venture Philanthropy, que es esa mirada desde la filantropía hacia el continuum antes de inversión de impacto. Es cómo vamos cambiando nuestra forma de pensar, promoviendo mayores impactos, y Latimpacto, digamos, pues Colombia hace parte principal, está centrado acá. Carolina Suárez, que ustedes probablemente la conocen, que antes lideraba la AFE, es la CEO, y hay que ver cómo hay nuevos esquemas para innovar de forma financiera. Próximamente van a compartir 10 casos de éxito, pues próximamente, yo creo que es en enero, febrero del próximo año, de Colombia, y pues es muy valioso seguir promoviendo nuevas formas como que la filantropía puede contribuir a la movilidad y al desarrollo social. Y por último, pues algunos de ustedes creo que pues ya conocen, pero otros no, venimos trabajando en esquemas de pago por resultados a través de un programa CIPSCO, es un programa que nos ha apoyado la cooperación de Suiza a través de SECO y el BID a través del BID Lab en bonos de impacto social, pago por resultado. Llevamos 2 bonos, uno en empleo de población vulnerable, y ya el país creó el primer fondo de pago por resultados. Y esto es un hito muy importante porque va a empezar a mover la forma en que las entidades públicas van a contratar y cómo va a trabajar el relacionamiento con la filantropía, bien sea desde inversionistas o desde operadores, porque no solamente está pasando en empleo, también se está creando un fondo en educación que viene promoviendo Canadá, también se quiere hacer temas en primera infancia. Entonces vemos que hay un cambio en cómo nos enfocamos más en el impacto, cómo nos enfocamos más en los resultados. Y pues desde la Fundación Corona me venimos promoviendo y liderando parte de este tipo de iniciativas. Y por último, la parte de generación y análisis de datos, pues les voy a mencionar acá, pero rápidamente se los voy a presentar. Pues venimos creando datos abiertos. Es muy importante. Nosotros, y además yo soy un poco geek en el tema de los datos, creo que con las datos se puede tomar mejores decisiones. No solo nosotros para hacer mejores inversiones, sino las entidades públicas, los tomadores de decisión, todos los actores. Entonces venimos creando una plataforma que incluye todos los históricos de los cómo vamos en Ciudatos. Este año se lanzó Includer, que más adelante se los presento, que es una plataforma donde se tienen todos los datos de casi 60 municipios en cómo estamos en empleo, en desempleo, en qué metodologías hay, con qué actores. Hay 600 actores y 600 iniciativas mapeadas en quién está trabajando aquí en el país. Y los cómo vamos, pues que creo que no necesitan presentarse, llevan más de 21 años trabajando, midiendo la calidad de vida del país. Son un actor fundamental para la generación de información hacia la movilidad social, para entender dónde hay barreras y dónde hay brechas. Y pasando a esa parte de los cómo vamos, quería compartirles 2 ejemplos que creo que son fundamentales que trabajamos este año. Uno fue, estamos en un momento muy complejo para medir percepción porque no podíamos salir, y logramos hacer una encuesta de percepción virtual. Se hizo una encuesta de percepción virtual en más de 17 programas de cómo vamos, con más de 60,000 personas, de cómo están, cómo se están sintiendo. Y claramente la percepción de pobreza aumentó. Y hay algunos retos, digamos, donde podemos entender desde la percepción cómo acompañamos y prevemos dónde hay necesidades para atender la movilidad social. Y otro tema que trabajamos, me imagino ustedes han escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues Colombia ha sido uno de los pioneros en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay unas metas ya determinadas para el país, pero no tenemos metas determinadas para los territorios. Entonces, junto con los Cómo Vamos y varios aliados y el CRECE, digamos, de Manizales, se trabajó en crear una herramienta de cuál debe ser la meta en los próximos 10 años para apuntar a que como territorios logremos apuntar a la meta del país, porque realmente es cada uno de los territorios el que tiene que trabajar. Entonces creamos una propuesta metodológica de cómo viene trabajando y en qué rango debe plantear las metas el alcalde, los actores, cuáles son las metas que estamos peor frente a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se debe trabajar como para tomar mejores decisiones de inversión desde la filantropía y de inversión desde el sector público y privado. Y para cerrar, digamos, esta parte de Includer, una realidad de la movilidad social está muy ligada en este momento al tema del desempleo. Entonces, digamos, cuando uno ve en términos de desempleo, bueno, está muy chiquita por allá, ¿no? En desempleo, pues Colombia ha venido unos cambios, o sea, había llegado a tener hasta 2 dígitos de tasa de desempleo, había disminuido de 2 dígitos la tasa de desempleo en el 2018, estamos cerca del 10%, llegamos arriba del 20-22%, parte de la pandemia, pero ya bajamos al 17%.
16.8%. Pero ¿qué pasa con la población más vulnerable? Jóvenes, mujeres, y por no entrar en otros territorios rurales o dependiendo de las ciudades, están claramente más impactados. Los jóvenes están en 24.8, pero jóvenes, mujeres es por encima del 30. Entonces, mientras que no se trabaje en iniciativas desde la perspectiva de la fundación, de educación, de empleo, en un momento como el que estamos viviendo, va a ser muy, muy, muy difícil que recuperemos la movilidad social que requiere el país. Y puede ser empleos claramente formales como principal mecanismo, pero también entender que la informalidad es una realidad del país, siendo casi más del 60%, y cómo trabajar con esos sectores de informalidad para que también puedan recuperar sus ingresos que claramente se han visto impactados. Entonces, pues, con esto cierro, digamos, mi intervención para poder hacerlo más una conversación con ustedes, preguntas y que también puedan compartir experiencias de ustedes. Soñamos con un país en el cual, pues, la situación donde nace no determine su futuro, donde las oportunidades las vayamos transformando, donde realmente no trabajemos una mirada de proyectos, sino una mirada de crear capacidades en las instituciones, en los territorios, en las mismas personas como principal activo de movilidad social y que podamos pues ir alcanzando realmente una transformación que en este momento es prioritaria para el país. Entonces pues yo, Carolina, si quieres, paro aquí para abrir a preguntas y te agradezco mucho este espacio para haberles compartido esta presentación por ahora. Dani, muchísimas gracias. ¿Me oyen, cierto? Sí. Sí. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas, por favor, las pueden hacer por el chat o pues pueden prender su micrófono y hacerlas. Yo creo que esa frase que compartió Daniel es que sea como una estrella norte para todos nosotros de que por favor el lugar en el que nacemos no sea determinante para el futuro de cada uno de los colombianos. Quiero abrir un espacio para preguntas si alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta. Cata, estás en... ¿No? Tenemos una en el chat. Ah. Sí. Ahí veo, Natalia Rocha pregunta, desde la experiencia de la Fundación Corona, ¿cómo llegaron a la conclusión que su foco sería trabajar por la movilidad social? ¿Cómo se relaciona esto con el legado de la familia Chavarría? Vale, perfecto. Entonces, como compartí, esto fue una conversación que se tuvo con los 50 años de la Fundación en el 2012-2013. La Fundación venía trabajando en 4 líneas: salud, educación, gestión local comunitaria y emprendimiento. Y nos preguntábamos en ese momento, junto con la familia, para cumplir nuestra misión, que es la equidad y el progreso, ¿cuál puede ser la mejor forma para hacerlo? Entendiendo que somos un actor más dentro de un sistema. Y vimos que todo lo que es pobreza extrema normalmente se había movido en el país por subsidios públicos, por políticas públicas. Y donde veíamos que estaba pasando a nivel de Brasil y que había pasado en otros países unos retos grandes, eran esa franja entre la pobreza, la clase vulnerable y la clase media, donde veíamos que aunque se estaba subiendo, porque pues ya veníamos en ese progreso de casi la disminución de la mitad que les mostré, era frágil. Es una población y es unas condiciones de país y de territorios frágil, donde decíamos la diferencia la podemos hacer si vamos garantizando que la clase media se vaya fortaleciendo. Y eso fue un acuerdo en el cual la familia Chavarría estuvo de acuerdo, digamos, en decir, es ahí donde si creamos mayor clase media y creamos un país diamante, que era como lo discutíamos en ese momento, esa misma clase media va a contribuir más a que el sistema sea un aspecto espiral y que se siga mejorando. Desde el consumo, desde la contribución, desde las instituciones mismas, como les mostraba en ese modelo de prosperidad del Chandler Foundation, y veíamos que esa podría ser la apuesta diferenciadora para nosotros, y que si queríamos trabajar en movilidad, hicimos un estudio bien interesante por dónde entrábamos, y decíamos, la educación es la principal herramienta, y debe ser educación orientada al empleo, porque ahí está el principal punto, y la educación para la participación ciudadana, porque ahí la institucionalidad cumple un rol fundamental, entendiendo que había otros factores que tendríamos que trabajar con alianzas. Y el legado de la familia Chavarría siempre se ha pensado desde esta mirada, desde que se creó el Fondo de Desarrollo Empresarial, apoyo a la Ley 100, en crear esas transformaciones que sean más sistémicas. Y fue por eso que se determinó la movilidad social como foco, en un momento donde poco se estaba hablando, pero nos permitió anticipar
situaciones como la que estamos viviendo y que de hecho nos activa en un momento más de cómo podemos seguir desplegando e impactando. Esa sería como la reflexión que se tuvo, y claramente hemos hecho monitoreos de cómo lo debemos medir, de cómo lo debemos seguir acompañando y cómo lo debemos seguir fortaleciendo. Creo que Natalia tienes la mano. Adelante. Cloud FBN, Natalia, y ahorita leemos 2 preguntas que hay en el chat. Espérame. Ya, Clau, ahí deberías poder. Ya, ahora sí. Daniel, espectacular tu presentación. Yo quería que nos contaras, que nos diera como esa ilusión y ese sentido de orgullo de lo que ha logrado transformar la fundación. Cuando tú hablabas de la pirámide y uno veía, digamos, todas estas iniciativas que hay que tener para subirlas hacia arriba, y uno llegaba a la punta de la pirámide y veía las instituciones, los gobiernos, las leyes, etcétera. Ahí es cuando uno como que le da dolor de garganta y dice, uy, de aquí a que esto cambie, pues ¿cómo vamos a hacer? Entonces a mí me encantaría que nos hablaras de un caso práctico donde tú puedas inspirarnos y decir, mire, nosotros comenzamos con este proyecto, logramos esto y a pesar de toda esa parte de arriba de la pirámide lo logramos sacar adelante y se movilizó tanto por ciento, consiguieron empleo tantas personas. ¿Alguna cosa práctica que haya pasado en la fundación? Te comparto una iniciativa que de hecho apoyamos, más no es nuestra, sino es de la Fundación Looker con muchos aliados, y es Universidad en tu Colegio. Universidad en tu Colegio es una iniciativa que cuando comenzamos a conversar con Pablo, su director, y Santiago, ¿cuál era el diagnóstico? En Manizales ellos ya venían trabajando bastante en el sistema educativo en la parte básica, trabajan en algo que se llama Escuela Activa Urbana, desarrollaban competencias emocionales y varios temas, pero cuando ya llegaban a la transición de la educación media, veían mucha gente que quiere estudiar a la universidad, pero cuando veían los resultados muy pocos accedían a la universidad y muchos se quedan en educación técnica y muchos se volvían niños. Y otros se estaban saliendo del sistema. Entonces ellos comenzaron a pensar cómo creamos una estrategia diferente. Si la aspiración de nuestros jóvenes en Manizales es acceder a la universidad, que sabemos que tiene mayor movilidad social, ¿qué hacemos? Y entonces plantearon un programa, y es, traigamos programas universitarios a los grados 10 y 11, con la posibilidad de hacer un grado 12 como un tecnólogo, y que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior de calidad, que las universidades puedan ofrecer un esquema que económicamente sea viable para ellos y que el día de mañana los jóvenes pudieran seguir su carrera universitaria si querían dentro de la universidad, o que podrían trabajar porque ya tenían competencias. Ese programa inició con 300 estudiantes, programa con piloto, cohorte, y ha venido evolucionando. Este programa ya lleva casi 6 años, un poquito menos, 5 o 6. Y hoy en día, ¿cuál es la foto? Hoy en día Manizales tiene el 33% de la cobertura educativa con el programa Universidad en tu Colegio. Tiene que la cantidad de educación superior en los últimos 3 años, la cobertura aumentó. La tasa de deserción del sistema educativo bajó. Las competencias en las pruebas saber de Manizales subieron significativamente, si no estoy mal, es entre 8 a 10 puntos porcentuales en los últimos años. Entonces las competencias se están creando. De los jóvenes que se han graduado, que ya un porcentaje cercano al 15% está trabajando y otros siguen estudiando. Es un ejemplo que no solamente para ahí, sino que también se vio que es un programa que se financia público-privado. Entonces, una parte la financia Looker, Check, la Andy, Corona y otros aliados, pero luego comenzaron a hablar con la Secretaría. Secretaría, este es un programa valioso para Manizales. Mírenlo, cofinanciaron. Ministerio de Educación cofinanció. Ha habido 2 cambios de alcaldía y en los 2 han continuado el programa. Hoy en día es un programa que se está evaluando replicar en varias partes del país, Bogotá, Jumbo y varias partes, y es un ejemplo de transformación práctica, porque tú viste, trabajamos en las competencias, no solo en el empleo, que el empleo se va a mejorar en el futuro en Manizales, pero solo en la continuidad educativa ya se está generando un impacto. Hoy en día son más de 18 programas. Entonces, es un ejemplo práctico de cómo se trabajó la parte política, se dio el lineamiento que el gobierno tenía que participar, tenía que cofinanciar, tenía que incluir en sus políticas. El sector empresarial ha determinado cuáles son las competencias que requiere
y ha participado de forma activa, además de financiarlo, y los jóvenes y el sector ciudad. Entonces, a mí es un ejemplo que me gusta compartir, porque ya lleva evolución y ya está en ese momento donde dice, ya se puede mostrar, de hecho se está haciendo una evaluación de impacto, pero ya hay gobiernos, la alcaldía de Bogotá está interesada, en Yupo están interesados de cómo replicar. Y entonces, pues, es esa mirada de alianza y que sí hay que tocar los diferentes puntos desde el bottom-up y el top-down para hacer un cambio. Tomó tiempo, tomó evidencia, pero se puede. Y pues en 6 años haber logrado el 33% de cobertura a un municipio es bastante ambicioso. Mil gracias. Dani, Nati, ahí ya puedes hablar. Gracias, Sí. Carolina, gracias, Caro. Daniel, digamos que muchas de estas iniciativas filantrópicas parten de lo que hablas tú muy bien del legado de la familia, de iniciativas privadas. ¿Cómo hacemos para dar ese paso y generar esas alianzas con el gobierno, con instituciones del gobierno? Digamos que en mi experiencia, pues siempre tiene uno como esa experiencia empresarial privada y muchas veces desaprovechamos o por ignorancia no tenemos mapeadas esas instituciones. Ahorita conectando con lo que estabas diciendo, en lo de la iniciativa de educación, se involucraron con el Ministerio de Educación. ¿Cómo es ese transitar hacia lograr esas alianzas en un medio como el nuestro, que es como donde tenemos esa mentalidad tan, pues como tan empresarial privada? Esa es como la experiencia que me gustaría conocer. Ok, super Natalia. Pues yo creo que hay dos como miradas a esa pregunta. La primera, yo siento que en la filantropía, eso lo hablamos en otro café con Carolina también en temas sistémicos, ha venido cambiando de enfocarse tanto en proyectos a tener una visión un poco más de contribución al sistema. Es decir, creo que ahí hay un punto muy importante de partida, es decir, los proyectos van a ser siempre valiosos. Y siempre, pero tienen un reto de escala, tienen un reto de duplicidad, tienen un reto de eficiencia en los recursos, que ahí es donde yo llamo muchas veces a la mirada empresarial de eficiencia, de escala, de medición de impacto, y desde lo sistémico se puede lograr más. Entonces, yo siento que esa evolución a decir, paremos de ver proyectos y miremoslo, dónde en el sistema podemos contribuir, requiere una mirada colaborativa. Es decir, cuál es mi rol dentro de lo que ya está pasando y es reconocer lo que ya existe. Entonces yo creo que es una mirada que obviamente es diferente porque uno dice, no, yo quiero hacer esto, es mi legado, es mi interés, pero perfecto, pero ¿qué ya hay? Partamos de lo que ya existe. Y ese es un mensaje que siempre nosotros queremos dar y por eso mapeamos más de 600 iniciativas donde alguien dice, quiero hacer un proyecto de empleo en Urabá. No, hay 18 actores trabajando. Si quiere fortalecerlos, pregunte dónde hay necesidades. Pero es un tema muy importante para complementar. El otro punto es cuando uno ya ve cómo se mueve la aguja, si no lo haces desde un principio de impacto colectivo colaborativo, no lo vas a mover. Vas a llegar al individuo, vas a tener una intervención de primer piso muy directa. 100 personas, 1000 personas, si tienes un presupuesto muy grande, 10.000 personas. Pero si tú ves 10.000 personas versus la tasa de desempleo, nunca la mueves. Entonces yo creo que la mirada actual colaborativa es lo que ha permitido, digamos, que se sumen más filántropos a trabajar con esta nueva visión, y no solo con el sector público, sino también con el sector privado, porque el sector público está en la misma necesidad en este momento. Nosotros tenemos ahorita 2 convenios con la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Económico, y nos dicen, nuestra meta como alcaldía es llegar a 40.000 empleos de población joven. No saben cómo, no pueden, o sea, están en un reto del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia. Dicen, ¿cómo podemos sumar y dónde podemos contribuir? Entonces, ahí juega un rol desde filantropía, pero también desde la empresa. Y entonces, ya esa mirada de yo estoy solo por una meta mía, no es, sino es cómo trabajamos de forma colaborativa. Hace par de semanas en un foro de la OCDE de filantropía a nivel global, decían que por la pandemia, la gente no se ha dado cuenta, pero el collaborative approach va a ser el nuevo normal. Y entonces, si estamos dando pasos rápidos, la virtualidad nos acerca.
y tú estábamos a un minuto de poder conversar todos de qué estamos haciendo y cómo trabajar juntos. Entonces, la semana pasada lanzamos esta iniciativa en Bogotá de Going. Hay empresas, hay sector privado, y la gente dice, yo quiero conocer más. Y te doy un ejemplo, Camacol iba a hacer una iniciativa de mujeres en tema, o la está haciendo para mujeres, emplear mujeres en el sector de construcción. Pero cuando dice, ya hay un esquema colaborativo, ¿cómo sumo? O sea, si lo hago solo, va a sumar menos. Si usted ya tiene los datos y tiene más financiación y tiene acceso a la entidad pública, déjeme entrar. Y se vuelve un tema de incentivos de sumar más y sumar más. Entonces, yo creo que estamos en ese cambio de paradigma. Y claramente pasamos de dejar los egos y dejar los logos a un lado a ver los territorios, a ver a la población y a ver la movilidad. Y eso probablemente va a ir generando unas evoluciones en cada uno de nosotros, como fundaciones y entidades. Mil gracias. Tenemos una pregunta que hace Juan Manuel Barberi, dice, la plata grande la maneja el Estado. ¿Cómo podemos ayudar al Estado para que se pueda administrar adecuadamente para mejorar la pobreza y por ende la educación? Yo creo que la Fundación Corona tiene mucha experiencia precisamente en nutrir esa información que el Estado necesita, ¿cierto, Dani? De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. El principal financiador siempre va a ser la entidad pública, el principal actor de cambio va a ser el mercado privado, y las fundaciones tenemos el rol de crear los modelos donde el mercado no los tiene. Esa es mi mirada. Y de complementar el sistema. Yo creo que en las entidades públicas ellos tienen dos retos. Un reto muy importante para ellos es que ellos tienen por ahora retos en presupuesto, porque tienen presupuestos anuales, y tienen retos en ejecución del cumplimiento en un periodo de corto plazo. O sea, 4 años en cualquier intervención social no es nada, no es nada. Entonces siempre hay una divergencia desde qué la entidad pública se puede hacer con una mirada de largo plazo. Y nuestro rol muchas veces es acompañar a las entidades públicas en dar, no, mire este proyecto, sino mire este lineamiento que usted puede mantener por un mayor plazo, y que los proyectos se actualicen, cambien, porque con cambios de gobierno nunca sabemos la estabilidad. Puede que los más exitosos sí se den, pero dar lineamientos de la estrategia es un punto fundamental. Un segundo componente que hemos trabajado, que ha sido todo este enfoque en cambiemos el mindset de ejecutar por ejecutar, paguemos por resultados. Es bien interesante, o sea, actualmente hay un fondo de 17.000 millones de pesos para empleo inclusivo dentro de prosperidad social, y pues si las cosas van cogiendo momentum y ritmo, puede que en poco tiempo este fondo vaya creciendo y tengamos una mentalidad de qué problemáticas quiere responder el Estado y confiar en que un tercero lo pueda hacer mejor. ¿Por qué lo hacemos en infraestructura? ¿Por qué existen APPs? Las APPs existen porque para el gobierno le sale más costoso, desde mi perspectiva, implementarlas directamente, y están dispuestos a pagar un WAC con costo de oportunidad del 10%, y lo terciarizan. Pero en lo social todavía quieren hacerlo, no dejan, y yo creo que cambiar el chip de que se pague por resultados, que entiendan cuáles resultados son, es fundamental, porque eso es lo otro. Cuando uno dice, quiero lograr todas las problemáticas, pues los recursos no son suficientes. Cuando uno enfoca, quiero cambiar estos indicadores de esta forma, probablemente vamos a poder mover un poco más la aguja en esos indicadores de lado y lado. Y por último, no menor, pues como nosotros trabajamos desde el gobierno, es desde la otra gerencia de participación ciudadana, es incidiendo. O sea, nuestro rol desde los cómo vamos, desde el modelo de Participa Más, es exigir rendición de cuentas, exigir transparencia, exigir cumplimientos de los planes del desarrollo. Entonces, cada año que uno va a la rendición de cuentas de Bogotá, ¿cómo vamos? Cartagena, ¿cómo vamos a decir, señor alcalde, usted no está cumpliendo, qué está pasando? Es un rol muy importante, digamos, para que ellos no solamente se vean llamados a cumplir su plan, sino que también se cuestiona la efectividad del plan. Entonces, recientemente, y probablemente les vamos a compartir, estamos viendo cómo se deben costear las brechas que tienen los territorios. ¿Cuánta plata se requiere? Entonces, ahí Medellín ha avanzado y Cartagena ha avanzado, y le dice a la alcaldía, usted tiene que invertir todo esto en los próximos años, porque si no, no va a llegar. Y es el tipo de incidencia que desde la Fundación hacemos, porque claramente hay que trabajar con las entidades públicas, fortaleciéndolas, acompañándolos en lineamientos y viendo cuándo ellos pueden ser APPs donde el sector social complementa. Eso ha sido como parte de nuestra experiencia, pero es un loop continuo
Y la innovación pública también la estamos viendo. Temas de gobierno abierto, como para cerrar, lo vemos en este momento en auge. En este momento, ayer hablaba presidencia de nueva reforma de transparencia y temas de corrupción, pero en temas de gobierno abierto, es decir, cómo interactúa la entidad pública con la ciudadanía y la sociedad civil, está cambiando de forma rápida. Entonces yo creo que hay otras oportunidades para que eso se vuelva luego eficiencias y efectividades del gasto público. Gracias, Daniel. Tenemos ahora otra pregunta de Beatriz Castro. Quisiera preguntarte cómo y por qué tomaron la decisión por empleo y no por emprendimiento. De trabajar en empleo y no en emprendimiento. Válido. Es una muy buena pregunta y de hecho pues la fundación pues ayudó a crear el Fondo de Desarrollo Empresarial tiempo atrás y cuando estábamos viendo, veíamos que el emprendimiento es claramente un actor de movilidad social y yo creo que es fundamental. Pero en ese momento lo que hicimos fue el análisis de dónde había una oportunidad de diferenciación para la fundación. Yo creo que cuando en el 2012, 13, emprendimiento ya venía avanzando, yo creo que Endeavor, Ventures, muchos actores venían ya trabajando la construcción del ecosistema, Impulso estaba en un momento fuerte en ese momento, y se entendía que desde nuestra perspectiva, el emprendimiento podía y puede y genera movilidad social desde tres maneras. O el emprendimiento que trabaja todo lo de necesidad, que ahí hay varios retos y que el SENA invierte muchos recursos y que todavía hay oportunidades, y el BIT ha trabajado temas. Emprendimientos donde se debe seguir fortaleciendo la gran base de empleo del país, que es MIPYMES, y ver cómo esos emprendimientos se vuelven más efectivos y que en algunos casos lo hemos evaluado, es cómo mejoramos MIPYMES para generar mayor empleo. Y el último es el emprendimiento de alto impacto, que conocemos bien y que desde Endeavor, Impulsa y otros actores vienen promoviendo, pero sentíamos que el ecosistema tenía actores, pero donde vimos que había un vacío era en la educación orientada al empleo. Todo el mundo hablaba de primera infancia, Ekman claramente es muy importante, la inversión en primera infancia es fundamental, pero estamos viviendo un bono demográfico, nadie tenía el foco en los jóvenes, nadie estaba atendiendo a la población joven y nadie estaba enfocado en, hay universidad, hay educación básica, y la mitad, ¿dónde está la educación técnica? ¿Dónde está la educación vocacional? ¿Dónde está la capacidad de crear competitividad como lo tienen muchos países en desarrollos vocacionales? Entonces vimos una oportunidad de entrar de una forma abriendo trocha y transformando algo más que nos estaba trabajando, entendiendo que el otro ecosistema estaba más desarrollado y de hecho cuando hay temas de emprendimiento reconocemos que no, la fundación, aunque trabajó históricamente, hay otros actores que lo están haciendo en este momento. Mil gracias. Sí. Tenemos otra pregunta que hace Lina Ibáñez y es, quisiera saber si el enfoque de la Fundación Corona incluye el concepto de valor compartido con las comunidades con las que trabajan y cómo lo hacen, número 1. Y relacionado con esta pregunta, ¿cómo creen que ese enfoque de valor compartido impacta la movilidad social? Total. Pues nosotros, digamos, todo el tema de valor compartido, Porter, Share Value, lo hemos reconocido como una oportunidad y nosotros lo vemos desde dos miradas cuando lo hemos estudiado. Y somos cercanos a FSG en temas de valor compartido, que de hecho, si les interesa el tema, van a arrasar esta semana, si no lo lanzaron el playbook de Business with Purpose, súper interesante de Share Value. Pero había dos temas que nos importaban. Cuando una empresa puede hacer valor compartido, en temas de educación, lo puede hacer participando en el sistema de la escalera educativa. ¿Cuál es el rol de las empresas en valor compartido al ser un actor fundamental en el cambio del talento humano de su territorio para su competitividad y para el desarrollo territorial? Entonces vimos y hemos trabajado mensajes de valor compartido cuando hablamos en transformación de empresas, cuando hablamos con la ANDI, cuando hablamos con el Consejo Privado de Competitividad, en cómo debe trabajar el sector privado su rol en la educación. En eso lo hemos trabajado. La otra forma en que lo hemos trabajado es cuando trabajamos con emprendimientos que están en temáticas nuestras. Emprendimientos en educación tipo EduEmplea, tipo World Tech Makers, tipo otros, o emprendimientos en temas del sector social. En esa mirada de valor compartido lo trabajamos. Pero lo vemos es como una metodología que complementa el sistema. No la promovemos nosotros directamente, pero que sí puede fortalecernos en alguna forma. Esa era la primera. La segunda, ¿cuál era? Y relacionado con esta pregunta, ¿cómo creen que ese enfoque de valor compartido contribuye o impacta movilidad social?
Yo sí creo que el valor compartido, Sin duda. entendido como un encadenamiento total dentro de las cadenas del valor de las empresas hacia temas sociales y son fundamentales. Yo creo que hay una línea muy cercana entre el B Corps, valor compartido, lo que se está promoviendo en Venture Philanthropy e inversión de impacto. Hay un ecosistema creciente que claramente impacta la movilidad social, no solo porque es consciente y lo mide, sino porque realmente es mucho más redistributivo, que eso tiene algo interesante de valor compartido, es que entiende la cadena y cómo un Danone, que ha sido un gran ejemplo de valor compartido, muestra que financieramente puede crear un impacto social y económico, pero manteniendo, digamos, ese encadenamiento a lo largo de su cadena, desde proveedores hasta consumidores. Entonces, sí creo que es clave. Darío, otra pregunta. Rosario Pradilla, ¿cómo presentar a la Fundación Corona una iniciativa que ya funciona para insertarla en el ecosistema que ustedes manejan? Escribiéndonos un correo, todos estamos a puertas abiertas a compartir, a ver en qué están, a incluir en cómo se trabaja de forma colaborativa, entonces con gusto lo comparto mis datos, pero nosotros estamos abiertos a todas las iniciativas que hay, conocerlas, mapearlas, fortalecerse entre ellas y compartir lo que tenemos abierto como herramientas, y cuando se quiera un fortalecimiento más acompañado, pues se evalúan los mecanismos, pero muy abiertos a poder trabajar con iniciativas que ya estén pasando. Te mandamos el correo, Rosario, para que te puedas conectar. Total. ¿Cierto? Total. Bueno, por acá por el chat no tenemos más preguntas, pero si alguien quiere hacer una última pregunta o comentario, pues bienvenidos. Y si no, pues muchas gracias por participar. Creo que estamos en octubre, entonces nos quedan 2 cafés virtuales más a los cuales los invitaremos. El próximo en noviembre es con una señora de Estados Unidos, una asesora de filantropía que se llama Chris Putnam, y publicó un libro recientemente que se llama Delusional Altruism, que nos pareció sensacional ese libro. Entonces la hemos invitado a que nos haga un pequeño recuento sobre los 5 puntos claves para su estrategia de filantropía. Y en diciembre tendremos un último café con Fernando Cortés. Entonces, bueno, les haremos llegar la invitación. Muchísimas gracias a todos por participar. Lo que necesiten, también tienen nuestros correos. Les vamos a mandar la presentación y también, o sea, la presentación de Daniel y este recording de la conversación de hoy. Y para los que no nos conocen y quieren que los ayudemos en cualquier cosa de su filantropía familiar, por favor, contáctenos. Les quedan nuestros correos cuando les escribamos, y les vamos a mandar también nuestra reciente revista sobre filantropía familiar, que en verdad está sensacional. Así que creo que ahí pueden leer mucho y aprender sobre últimas tendencias, prácticas, errores, ideas de la filantropía familiar en Colombia. Así que muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Dani. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.